Bueno, hoy les traigo algo sobre el cosmotelurismo y la geobiología. Bueno, es muy digno de tener en cuenta que los romanos colocaban en sus ciudades dos avenidas principales, de norte a sur y de este a oeste, situadas sobre dos franjas anchas de radiación y edificaban en forma paralela a ellas. De este modo las casas quedaban en zonas de menor radiación, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de las líneas telúricas de la Tierra, ¿no? El ingeniero Guido Basler estudió el emplazamiento de diversos templos y entre ellos los templos de varias reducciones jesuíticas. Llamativamente, el altar y el bautisterio están situados siempre sobre zonas de fuerte radiación. Este dato nos sugiere una reflexión. Es posible que el indio viese o percibiese la radiación y así no fuese, por lo menos percibiría que el sacerdote emplazado en ese lugar exhibía una energía extra que él no poseía. Eso le confería al sacerdote un estatus superior ante el indígena, que al menos lo consideraba como alguien privilegiado por la divinidad, gracias a su participación en una energía especial. Es sabido que hay animales que detestan las zonas fuertemente radiadas. Entre ellos se encuentra el ganado vacuno y el equino. Los pueblos antiguos construían sus viviendas en los lugares donde justamente acostumbraba acostarse el ganado, porque ese era el lugar que no estaba radiado. Los animales que escapan a las radiaciones telúricas son el perro, de ahí la importancia de poner la casa del perro o la casilla del perro en el lugar donde duerme espontáneamente o ubicar un lugar neutro de radiaciones para construir la casilla. Hay personas que construyen unas casitas hermosas para sus mascotas en sitios muy radiados, entonces luego se extrañan de que los animales no los empleen. Nunca irían a dormir ahí. También escapan las aves de corral y los pájaros. Nunca se encontrará un nido que esté verticalmente sobre una zona de fuerte radiación, salvo el de la urraca azul, al que le gustan los lugares geopatógenos. Los rollos y centellas siguen las venas de agua y donde hayan un cruce de venas, penetran en la tierra. Se considera una señal de buena suerte para la casa si en el techo anidaba una cigüeña, porque sobre ella nunca caería el rayo. Sin embargo, el asunto no estaba en la cigüeña, sino en la buena ubicación de la casa en un terreno libre de radiaciones nocivas. La cigüeña era solo la corroboración exterior de la buena elección. Ahora, al contrario, a los animales a los que les gustan las radiaciones telúricas son, por ejemplo, los gatos y las tortugas de tierra, que infaliblemente reposan sobre los campos de fuerte radiación telúrica. Por eso siempre también se dice que al mudarse a una nueva casa, a un departamento, un piso, es bueno, si uno tiene un gato o un perro, dejarlos circular por los ambientes y en donde se vea que se echa a descansar. Si es un perro, ese es un buen lugar para poner la cama, por ejemplo. Ahora, si es un gato, no, porque justamente él reposa sobre lugares con fuerte radiación. Otros que a los que les gustan las radiaciones son las hormigas. Sus caminos coinciden con venas de agua o líneas de fuerza y sus nidos siempre están sobre cruces de líneas de fuerza. Algunas tribus africanas emplean los hormigueros como referencia para acabar pozos de agua. A veces van a buscar lejos alimentos que tienen cerca. A los que están cerca no los tocan porque están fuera de la zona radiada. Sin embargo, sus caminos no siempre siguen una sola vena o una sola línea de fuerza. A veces se desvían y empalman con venas que se cruzan. También tenemos a los peces, que se puede comprobar en la pecera, que reposan y mueren sobre líneas Hartmann. También, esto es una información que tiene muy en cuenta los pescadores también. Luego tenemos a las abejas y a las avispas, que colocan un enjambre sobre una zona radiada
y es como conectar la colmena a una fuente de alta tensión. Esto significa varias cosas: que las abejas se pueden reproducir rápidamente y emigrar. Si en la zona no hay suficiente comida, se pueden morir. También pueden agotarse por el exceso de trabajo e irritabilidad. De ahí que el apicultor radiestesista debe manejar con mucho cuidado la situación después que capturó el enjambre en una zona radiada. Por el mismo motivo, no se deben ubicar colmenas en lugares de torres de alta tensión. Las abejas se vuelven muy irritables. Luego se agotan y mueren. También tenemos a las arañas. El centro de sus telas está siempre sobre un cruce de líneas de fuerza telúrica. Las serpientes, que reposan sobre zonas con fuerte radiación. Los mosquitos, que revolotean sobre las zonas radiadas, donde se cría todo tipo de bacterias y virus. Y es interesante observar cómo lo negativo para la salud prospera también sobre zonas de fuerte nocividad. A los pueblos antiguos les llamaba la atención que en los bosques hubiese franjas donde el crecimiento de las plantas era escaso. Además, ese espacio lo ocupaban primero los animales para sus desplazamientos y luego los hombres los aprovechaban para hacer caminos. Simultáneamente, en los cruces de esos caminos, los caballos, que son muy sensibles a las radiaciones, se espantaban. De ahí surgió la convicción popular de que en los cruces de los caminos anidaban los fantasmas. Hoy podemos seguir observando esas mismas franjas en los sembrados y en los cercos vivos, en los cuales falta parte del cerco y no hay forma de reponerlo. En los jardines también vemos esos espacios y en los bosques vemos árboles solitarios y secos. Hay quienes dicen que es porque les cayó un rayo. Sin embargo, el problema les sobrevino porque, por estar sobre un cruce de radiaciones, ese cruce también atrajo la caída de un rayo. Cuando un árbol se empieza a secar sin razón aparente, suele ser porque en su base surgió una radiación que antes no estaba. Un árbol que no guste de estas radiaciones, plantado sobre una franja de radiación, sufre. Si es plantado sobre un cruce de radiaciones, muere. Todos estamos acostumbrados a ver en los jardines plantas pobrecitas y escuálidas que, además de no prosperar, son atacadas por todo tipo de hormigas e insectos. No es que la ataquen porque está enferma o indefensa, sino porque se halla sobre el camino de las hormigas y los insectos que, como ya dijimos, coincide con zonas fuertemente radiadas. La parte de un árbol que está sobre una radiación terrestre enferma y hace un tumor. En los árboles resinosos, pinos y cedros no se producen tumores sino heridas y rajaduras en las partes radiadas por los que fluye la resina. Estos nudos se forman cuando la rama está crecida y se sitúan siempre encima de cruces de venas y líneas de fuerza. El tronco suele tener hendiduras. Los cipreses no es común que presenten hendiduras, directamente el tronco se divide en dos subtroncos cuando está sobre una radiación. Gustan de estas radiaciones y allí suelen caer rayos las siguientes plantas, con excepción del espinillo que prácticamente puede crecer sobre restos de humedad aunque no haya grandes venas. Entonces, los que gustan son chañares, caldenes, cardones, cactus, algarrobos, quebrachos, gomero, jacarandáes, arrayanes, helechos, ortigas y plantas medicinales en general, palos borrachos de flor blanca y rosada, palmeras. Es suficiente con dejar caer una semilla en un cruce de venas para que brote rápidamente y prospere una palmera. Hay quienes incluyen en esta lista los sauces y los robles. Ninguno gusta de estas radiaciones y ambos tratan de resistirlas, sobre todo el roble, dada su fortaleza. Las zonas geopatógenas son súper energéticas, por eso las plantas ubicadas sobre ellas intentan equilibrar su energía, evitando la radiación solar. En consecuencia, retuercen sus troncos formando un helicoide que en el hemisferio norte adopta la forma de un tirabuzón y en el hemisferio sur a la inversa, o sea, una rosca izquierda. Cuando una planta está ubicada fuera de zonas de radiación telúrica y requiere más energía, retuerce su tronco siguiendo al sol. En este caso, el tirabuzón corresponde a nuestro hemisferio sur. En Alemania, son muy requeridas por la industria maderera los robles retorcidos por acción de las zonas patógenas, por cuanto presentan vetas muy originales.